¿Qué tal mi gente? En esta oportunidad voy a continuar el curso de circuitos electrónicos con el tema de análisis DC parte 2. Pero en esta oportunidad vamos a utilizar también un simulador que es Multisim para comprobar los cálculos obtenidos, ¿ok? Entonces a continuación voy a redactar el circuito que tenemos que resolver. Y dice así. Se tiene el siguiente amplificador BJT donde se le pide determinar su corriente de colector, base y emisor en análisis DC. ¿Ok? Dice, teniendo en cuenta los siguientes datos, mi beta vale 113 y mi voltaje entre la base y emisor vale 0.7 voltios. ¿Ok? Entonces ahí tenemos un circuito y tenemos que analizarlo en DC. ¿Ok? Yo en el video anterior sobre circuitos electrónicos en análisis DC le dije cómo se comportan algunos dispositivos. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría con el condensador? El condensador en el circuito se abre, ¿no? Entonces si se queda abierto el circuito, ¿cómo quedaría, no? De la siguiente manera, se va a mi condensador que está entre las dos resistencias de 150K y el otro que está en la entrada, ¿no? Que obviamente si se abre deja obsoleto mi fuente y mi resistencia de 3K. Entonces, ¿cómo quedaría mi circuito en análisis DC? Esa es la gran pregunta, ¿no? Entonces lo vamos a dibujar. Quedaría de la siguiente manera. Ok, entonces quedaría así mi circuito. Entonces ahora tengo que ver la manera cómo puedo obtener mi corriente de colector, base y emisor. Yo le puedo dar dos ideas. Se llame mi puntero. Una de las soluciones es hacer mi diferencia de tensión, tanto de este punto hacia este punto. Pero esta solución me da dos soluciones más, ¿sí? Dos caminos, dos opciones. ¿Cuál? Que yo me vaya por este lado, como estoy señalando, o que vaya directo. Entonces tenemos dos caminos para escoger, el de la izquierda o el que va directo, ¿no? Pero ¿cuál es el problema del que va directo? Que para utilizar esta parte, que es la parte derecha, o el camino directo, tengo que tener el voltaje entre el terminal colector y emisor, pero no lo tengo, entonces sería un conecta más. Aparte que no sé cuántos vale esas corrientes, no sé cuánto vale la corriente del colector que circula por aquí, no tengo el voltaje del transistor entre el colector y emisor, y menos tengo la corriente de emisor, ¿no? Para obtener el voltaje de la resistencia de 300. Entonces vamos a utilizar el camino de la izquierda, que va por aquí, ¿ok? Entonces, ¿cómo sería? Entonces vamos a aplicar diferencia de tensión o diferencia de voltaje en el punto 12 voltios hacia el punto tierra que está en la parte del emisor del transistor, ¿ok? Listo. Entonces vamos a usar el primer camino que va hacia la izquierda, que es la siguiente manera. Ahí está. Muy bien. Ya dibujé el camino. Entonces, ¿qué corriente circula por la resistencia de 7.9K? Una corriente llamada I1, ¿ok? Yo le he puesto I1. ¿Qué corriente circula por la resistencia de 1.50K y el otro 1.50K? En pocas palabras, 300K es la corriente de base, ¿no? Que circula por ahí y llega hasta el terminal de la base, ¿no? Del transistor, que era obviamente que la corriente de base. Ahora, ¿cuál es la corriente que circula por la resistencia de 300? Obviamente que la corriente del emisor. Entonces ya tengo, mejor dicho, identificado mis corrientes que pasan por cada resistencia o por cada dispositivo de mi circuito, ¿no? Entonces hacemos lo siguiente. ¿Cuánto vale mi corriente I1? O sea, yo no lo sé si o no. Pero vemos un nodo. Aquí está, ahí está, donde estoy señalando ahorita. Este nodo está compuesto por esta corriente y la corriente que baja por aquí, que es la corriente del colector. Entonces aquí es igual a mi corriente I1. Para eso tengo que aplicar, ¿qué tengo que aplicar? La ley de Kirchhoff, ¿no? ¿Qué me dice la ley de Kirchhoff? Que la suma de corrientes que ingresan al nodo es igual a la suma de corrientes que salen de ese nodo. Entonces, ¿qué corriente está ingresando en ese nodo? Es la corriente I1. ¿Y cuáles son las corrientes que salen de ese nodo? Es la corriente de base más la corriente del colector. Correcto. Entonces ya sé que mi corriente I1 es igual a mi corriente de base más mi corriente de colector. Entonces ahí lo dejo. Lo tengo ahí en mi cabecita, ¿ok? Entonces continuamos. ¿Cómo sería la ecuación? A ver. Ahí está. Como le dije en su momento, diferencia de tensión o diferencia de voltaje. 12 menos
0, que es tierra. ¿Igual a quién? A los productos de corriente por resistencia, ¿no? Entonces empezamos con la resistencia de 7.9K. ¿Qué corriente pasa por 7.9K? La corriente I1, ¿ok? Como vemos aquí, aquí está. Entonces pasamos al 300K por la corriente base. ¿Por qué? Porque estamos operando esta parte, ¿no? Que es 150K más 150K vale 300K por la corriente base que circula por esta línea, ¿ok? Luego pasa por este lado. Este lado, ¿cuánto vale? De datos me están dando que el voltaje entre la base y emisor, emisor vale 0.7. Entonces más 0.7 porque su polarización es más menos. ¿Más quién? Más la resistencia por corriente, que es 300 por la corriente y 3. Entonces vamos a reemplazar cuánto vale I1. Yo hace un momento le dije que la corriente I1 es igual a la corriente de base más corriente del colector. Correcto. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Entonces, por lógica, a toditos lo pasamos a corriente de base. ¿Ok? Si el corriente colector lo pasamos a corriente de base y el corriente emisor pasamos a corriente de base. ¿Cómo es la fórmula de corriente colector? A ver, para recordar, la corriente colector es igual al beta por corriente de base. Y cómo se halla la corriente de emisor, que es muy aproximada a la corriente colector, es beta más 1 por la corriente de base. Entonces, si reemplazamos, ¿cuánto nos vale B? 9.15 microamperios. ¿Está bien? Entonces, ya tenemos mi corriente B. Si yo tengo mi corriente de base, obviamente que ya puedo obtener mi corriente de colector. ¿Cuánto vale mi corriente de colector y emisor? 1.34 miliamperios. Correcto. Entonces, ya sé cuánto vale mi corriente de colector, base y emisor. Es lo que me están pidiendo en este ejercicio. Es muy práctico este ejercicio. Para esto vamos a simularlo. ¿En dónde? En Multisim. Entonces nos vamos al programa y tenemos el circuito que hemos estado solucionando, ¿no? La corriente, ¿ok? Entonces nos está pidiendo la corriente de base, colector y emisor. Entonces voy a romper esta parte, este cablecito, y le coloco mi multímetro, ¿ok? Ya está. Entonces mi carga, mi más va a mi transistor y esto va a mi carga, ¿no? Entonces yo voy colocando mi multímetro para este lado. Ahora, el emisor, ¿no? Entonces quitamos este cablecito, compramos otro multímetro y lo colocamos, ¿no? Hay plata muchachos, hay plata. Llegamos acá y esto va a la carga. Perfecto. Configuramos nuestros dos multímetros en amperios porque estamos colocando en serie. Acuérdense que para calcular o medir la corriente usando un multímetro es en serie, ¿no? Entonces continua. Y por último esta parte, ¿no? Hoy no tengo poco espacio. A ver qué pasa. Lo voy a romper. Ahí está. Entonces coloco mi corriente, mi multímetro, disculpen, en esta parte, en esta línea. Y el terminal en mi terminal del... Ya, perfecto. Entonces yo tengo mis tres multímetros, ¿no? Lo configuro en corriente continua y ya está. Entonces lo único que nos queda es simularlo. Si demos play, tenemos los valores. ¿Qué valores nos están dando? A ver, nos están dando que la corriente está en negativo. ¿Sí o no? Que es negativo es por la polaridad. Bueno, para no incomodar, quitamos el cable y cambiamos el sentido, ¿ok? Para no haber confusiones. Ahí está. ¿Ok? A ver, ya está. Entonces, ¿cuánto sale? Sale 9.117. Bueno, ahí varía un porcentaje, ¿no? Pero 9.12, digamos, ¿ya? ¿En cuánto nos está haciendo a nosotros? 19.15 microamperios. Obviamente que va a haber por ahí, de repente yo he usado poco decimales, pero es casi cerca la respuesta, ¿no? Y mientras que su corriente de colector y emisor, cuando no está valiendo, está siendo muy cercano, ¿no? Es demasiado cercano. También hay que darnos cuenta de cómo está configurado este transistor, ¿ok? Si les gustó el video, dale like y suscríbete. Muchas gracias. Hasta la próxima, muchachos.